Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos pasajes contradictorios. El versículo de memoria lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra de Dios. Antes de empezar lo haremos con una oración. Oremos. Padre santo y poderoso Dios, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra tal como fue revelada por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Los hijos de Dios deben estar empapados de las verdades bíblicas para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Además, para exportar con mansedumbre acerca de las enseñanzas bíblicas y de la esperanza que tenemos nosotros. Así que hay pasajes un poco difíciles de explicar. Por ello debemos dedicar tiempo al estudio de estos escritos. Y si hay textos que son malinterpretados o no se ajustan a tus enseñanzas, saca tiempo, estúdialos, pero no debatas con enojo, sino como lo hizo Jesús, siempre con amor. Hablemos acerca de Rico y Lázaro, una historia que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Vamos a dar a conocer un texto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. El versículo 20 de Lucas 16 dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Algunos piensan que estos pasajes deben interpretarse literalmente. Ellos dicen que es una descripción del estado de los muertos. Pero si adoptamos esta postura, eso anularía la veracidad de las escrituras y además contradice muchos textos bíblicos. ¿Por qué? Número 1. Tendríamos que admitir que en el cielo y el infierno están muy cerca, y tanto los que están en el cielo y en el infierno se pueden comunicar, es decir, que pueden hablar entre sí. Número 2. También teníamos que creer que mientras el cuerpo está en la tumba, la otra parte está consciente del alma con ojos, dedos, lengua y hasta tiene sed. Si este pasaje fuera literal, el cielo dejaría de ser un paraíso. Dejaría el cielo de ser un lugar de gozo y felicidad, porque los que se salvan estarían en el cielo viendo los sufrimientos de sus seres queridos, e incluso hablar con ellos, y la Biblia dice que los muertos nada saben. Además, no hay comunicación entre vivos y muertos. Además, la Biblia dice que Él destruirá la muerte para siempre, y no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Por otro lado, podríamos decir que esta historia es una parábola donde Jesús quiere dar una enseñanza tanto a judíos de la época como también a nosotros hoy. Además, lo que esta parábola nos deja como enseñanza es que la posición económica no te sirve para la recompensa futura, es decir, los bienes materiales no te pueden salvar. Y además, el destino eterno se decide en esta vida. No puedes revertir tu destino en la otra vida. No debemos malgastar nuestras oportunidades en la complacencia del yo. Eso nos costaría la vida eterna. No habrá tiempo de gracia complementario. En otras palabras, si quieres gozar de vida eterna, decídete hoy mismo por Cristo Jesús. Los que apoyan la idea de la inmortalidad del alma se apoyan en Lucas capítulo 23, versículo 43, un texto muy conocido. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos argumentan de que ese mismo día que Cristo murió, ellos, Jesús y el ladrón, estarían juntos en el paraíso de Dios. Además, algunas de estas traducciones bíblicas fueron hechas por personas que creen en la inmortalidad del alma. Otros creen que el ladrón en la cruz estrenó el paraíso. Cuando comparamos ese texto con Juan capítulo 20, versículo 17, encontramos que Juan afirma lo siguiente. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa afirmación de Lucas de que Jesús y el ladrón irían al cielo
contradice las palabras que el mismo Jesús le dice a María Magdalena después de resucitar, es decir, el primer día de la semana, el día domingo, donde le dice que aún no había subido a la presencia de su Padre Celestial. Pero no solo existe ese texto, sino además el de la promesa de la segunda venida, donde Jesús le dice a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que Él vendrá a buscarlos en su segunda venida para llevarlos al cielo. Si miramos el pasaje con atención, podemos mirar que Jesús lo que estaba garantizando al ladrón era que iba a estar con él en el paraíso. En otras palabras, Jesús le estaba prometiendo que sería salvo. Otro texto mal interpretado es Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24, el cual registra: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía pasión de vivir en Cristo y también deseaba vivir con Cristo en su segunda venida, tal como lo registra 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Para Pablo ni siquiera la muerte le podía poner fin a la seguridad de pertenecer a su Salvador. Lo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 38, que ni la muerte ni la vida lo podían separar del amor de Dios. Pablo ya les había afirmado a los tesalonicenses que no se preocuparan por los hermanos que habían descansado en Cristo. Ellos resucitarían cuando Cristo volviera por segunda vez. Cuando Pablo dice que quería partir con Cristo, Pablo era el deseo de dejar esta existencia problemática, tanto problema, tanto caos, y gozar de la presencia de Cristo. Pero él no se puso a preocuparse por cuánto tiempo iba a estar en la tumba, si moría. Él tenía la firme convicción que Cristo vendría por él. En ningún momento el versículo está diciendo que Pablo irá al cielo a morir. Si leemos 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, dice que él esperaba su recompensa solo cuando Cristo viniera. Pablo estaba seguro que recibiría la corona de justicia solo cuando venga Cristo Jesús. Aunque Pablo no quería morir, él conocía la teología correcta. Es decir, morimos en Cristo y lo próximo que veremos será ver a Jesús en las nubes del cielo. Leamos 1 de Pedro capítulo 3 versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquellos que creen en la inmortalidad del alma usan este pasaje para decir que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando descansaba en la tumba, ellos creen que Jesús fue al infierno y predicó a los espíritus de los antediluvianos. Esto no tiene base bíblica, ya que los muertos no tienen segundas oportunidades de salvación. Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue y ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces Jesús no estaba en ningún infierno predicando. La Biblia enseña que los muertos están inconscientes en las tumbas. Hasta que venga Jesús por segunda vez, no saben nada, no tienen comunicación, no hablan con nadie, no tienen sentimientos. Tampoco Jesús les predicó a ángeles caídos. Si leemos Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que los ángeles malos aún son desobedientes. Esos malos ángeles solo les espera un juicio. No tienen ninguna oportunidad de salvación. Además,
Dios les predicó, sí en carne y hueso en forma consciente, a los antediluvianos única y exclusivamente a través de Noé, porque solo los vivos pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. Pero ellos no escucharon, quedaron presos por el pecado. Noé fue un pregonero de justicia para ellos, pero ellos resistieron al llamado de Dios. Ahora la invitación que te hace Pedro es que seamos fieles. Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aparentemente las almas que claman a Dios por venganza, esto lleva a pensar que es el altar del holocausto, donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Recordemos que cuando se sacrificaban los animales, la sangre de estos era derramada alrededor del altar. Así también de la sangre de los mártires se derramó simbólicamente, escúchese bien, simbólicamente en el altar de Dios cuando murieron por ser fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. De la misma manera, las almas bajo el altar son simbólicas, porque si los mártires están en el cielo, no serían felices, porque están esperando venganza, entonces no estarían disfrutando de la salvación. Si tú ya estás salvo, tienes aún sed de venganza, tu vida sería miserable. Además, debemos entender que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, como caballos, jinetes, cordero. Jesús no está ya como un cordero con sangre echada por un cuchillo. Todos estos son símbolos. Así que este pasaje no está diciendo que almas debajo del altar están clamando. Es más bien una representación de que ellos fueron martirizados en el nombre de Dios. Solo vamos al cielo cuando Jesús venga por segunda vez y los haremos conscientes estando vivos. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.